A los 9 años, Sebastián Córdoba Morales comenzó a vivir un calvario nocturno que le cambiaría la vida. Los padres de Sebastián, Rafael y Margarita, profesionales respetados en Valencia, inicialmente atribuyeron los gritos nocturnos de su hijo a pesadillas comunes de la infancia. Sin embargo, lo que sucedía en la habitación de Sebastián iba más allá de cualquier explicación infantil conocida. Cada noche, entre las 3 y las 4 de la mañana, el niño despertaba empapado en sudor frío, gritando nombres en latín, pidiendo perdón a un Dios que no era el suyo, invocando protección mediante oraciones cristianas primitivas que ningún miembro de su familia conocía. La primera manifestación realmente imposible ocurrió un martes de octubre. Sebastián, quien nunca había mostrado talento especial para el dibujo, solicitó permiso para usar materiales de arte. Durante 2 horas consecutivas, sin referencias de ningún tipo, ni libros, ni imágenes de Internet, el niño dibujó con precisión asombrosa el Coliseo de Roma. No era un dibujo infantil aproximado. Era una representación arquitectónica detallada, proporciones exactas, columnas corintias perfectamente escaladas, la disposición de los niveles de asientos, incluso pequeños detalles como las mástiles de madera para los toldos, velarium, que protegían del sol. Rafael, ingeniero de profesión, quedó paralizado. Margarita, historiadora especializada en la Edad Media, reconoció la precisión del levantamiento arquitectónico, pero lo más perturbador vino después. Cuando le preguntaron cómo sabía esto, Sebastián respondió con voz monótona, como si recordara algo vivido. «Es donde fui». Y luego comenzó a describir en latín fragmentos sobre arena roja, leones hambrientos, gritos de la multitud. Las palabras que pronunciaba no eran las que un niño español del siglo XXI debería conocer. Rafael y Margarita se miraron en silencio. El impacto emocional fue devastador. Algo en su hijo había despertado, algo que no podían entender. Los primeros síntomas físicos también emergieron. Sebastián mostraba cicatrices en su cuerpo que no tenían explicación médica, marcas en la espalda como si hubiera recibido azotes, una deformidad leve en el brazo izquierdo que radiografías recientes no mostraban cuando el niño tenía más corta edad. Cuando se le preguntaba por ellas, Sebastián respondía con detalle quirúrgico sobre cómo las adquirió. El tridente del ludus me alcanzó en el segundo combate. Mi maestro de armas me castigó por mostrar debilidad. Luego, el niño lloraba, como si recordara el dolor físico de hace casi 2000 años. La escuela comenzó a recibir reportes sobre el comportamiento de Sebastián. En clase de historia romana, cuando se estudió la persecución de cristianos, el niño tuvo una reacción incontrolable. Vio las ilustraciones de cristianos siendo ejecutados en anfiteatros y sufrió lo que parecía un ataque de pánico genuino. Gritó que él no quería morir de esa forma nuevamente, que había sobrevivido 3 combates, que los dioses romanos eran mentira. Su maestra, alarmada, contactó a los padres. Rafael y Margarita ya no podían ocultarlo. Sabían que su hijo enfrentaba algo extraordinario y necesitaban comprender qué era. A medida que transcurrían las semanas, la naturaleza del conocimiento de Sebastián se tornaba cada vez más incontestable. El niño no solo recordaba imágenes vagas, poseía un conocimiento profundamente específico del latín vulgar de la época del siglo XIII, el dialecto exacto hablado en los barrios bajos de Roma durante la persecución de Diocleciano. Podía recitar fragmentos de oraciones cristianas primitivas que existían en textos apócrifos antiguos, documentos que su madre historiadora ni siquiera había estudiado completamente. Cuando expertos fueron consultados, confirmaron que la pronunciación de Sebastián era precisamente correcta, con acentos y tonalidades que reflejaban la fonética exacta de un hablante nativo del siglo XIII. El conocimiento imposible se extendía a otros dominios. Sebastián describía con exactitud la vida cotidiana en la ludus, la escuela de gladiadores, detalles que solo alguien que hubiera vivido allí podría conocer. Hablaba sobre los tipos exactos de entrenamiento, los nombres de gladiadores famosos de esa época específica, la estructura jerárquica de los lanistas, dueños de las escuelas, la dieta de los gladiadores, incluso los nombres de medicinas romanas usadas para tratar heridas de combate. Mencionaba el nombre específico de su ludus, Ludus Samnitis, ubicada en la región donde ahora está el Lacio. Los historiadores consultados confirmaron la existencia de esta escuela en esa época precisa. Lo más inquietante fueron los momentos de regresión. Durante estos episodios, Sebastián no parecía ser un niño de 11 años. Su voz cambiaba, adoptando un acento y cadencia que los lingüistas desconcertados intentaban clasificar. Sus movimientos corporales adquirían la postura defensiva de un combatiente entrenado. Sus reflejos cambiaban.
Un psicólogo infantil que lo observaba durante uno de estos episodios testificó haber visto a Sebastián esquivar una pelota de tenis lanzada desde 3 metros con una velocidad y precisión que desafiaba la reacción normal de un niño. Era como si un adulto entrenado habitara momentáneamente el cuerpo del pequeño. La comunidad religiosa de Valencia se dividió profundamente. El párroco de la iglesia local, don Fernando Campos, era cauteloso pero abierto. Citaba pasajes de los evangelios donde Jesús habla de la reencarnación, particularmente la pregunta de sus discípulos sobre el hombre nacido ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Una pregunta que solo tendría sentido si hubiera vidas anteriores. Don Fernando organizó reuniones con teólogos locales para explorar esta posibilidad, aunque siempre manteniendo escepticismo académico. Sin embargo, otros líderes religiosos eran menos tolerantes. El obispo de Valencia emitió una carta advirtiendo sobre los peligros del espiritismo y la posible influencia demoníaca. Argumentaba que la reencarnación es herética, que contradice la resurrección de Jesucristo, y que las manifestaciones de Sebastián podrían ser engaños del demonio. Esto profundizó la división dentro de la comunidad. ¿Era Sebastián un instrumento de Dios para revelar verdades ocultas sobre la reencarnación en el cristianismo primitivo? ¿O era víctima de fuerzas sobrenaturales malignas? Los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. En varias ocasiones, durante episodios particularmente intensos, Sebastián se comportaba de formas que desafiaban explicación médica. En una ocasión, su cuerpo desarrolló quemaduras espontáneas en forma de raya diagonal, como de un latigazo, que desaparecieron en cuestión de horas. En otra, presentó contusiones severas en ambas manos, como si hubiera recibido golpes de armas contundentes, aunque pasaba la noche en su cama. Los médicos estaban desconcertados. Margarita, su madre historiadora, comenzó a investigar archivos antiguos sobre gladiadores. Descubrió que durante el reinado de Diocleciano, específicamente entre los años 286 y 305 d.C., había intensificación de persecuciones religiosas. Ciertos gladiadores que eran cristianos fueron forzados a combatir hasta la muerte, en lugar de ser simplemente ejecutados. Era una forma particularmente cruel de eliminar a los disidentes religiosos. Encontró referencias oscuras en tratados romanos a un gladiador específico, Lucius Aurelius Tacitus, que había participado en varios combates durante ese periodo exacto y que, según las fuentes, murió por rehusarse a venerar a los dioses. El conocimiento específico de Sebastián sobre temas latinos antiguos continuó sorprendiendo a los eruditos consultados. Podía traducir fragmentos de latín vulgar al español con precisión que confundía a profesores universitarios. En una ocasión, cuando se le mostró un papiro romano reproducido, Sebastián comenzó a leer de corrido una carta antigua, partes de la cual estaban borradas. Cuando completó la lectura, los expertos verificaron sus suposiciones y descubrieron que Sebastián había adivinado correctamente los fragmentos perdidos basándose en la estructura gramatical antigua. Los elementos sobrenaturales continuaban multiplicándose. Testigos reportaban que, durante momentos de intensa emoción emocional o recuerdo, Sebastián podía ver cosas que otros no veían. Describía figuras espectrales, voces de otros gladiadores, la presencia de lo que parecía ser un guía espiritual. Una noche, durante una meditación guiada por un teólogo, Sebastián reportó haber visto a una figura venerada, que luego identificó en una pintura antigua como San Ignacio de Antioquía, un mártir cristiano del siglo II. La coincidencia era perturbadora. Todo cambió un viernes de junio, cuando un video de Sebastián fue publicado en redes sociales. Durante una reunión de la catequesis, el niño había sido grabado de forma accidental mientras describía la vida en el Coliseo en detalle extraordinario, usando latín antiguo espontáneamente. El video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones. Titulares sensacionalistas aparecieron en toda Europa. Niño español puede ser reencarnación de gladiador cristiano. Imposible conocimiento de historia antigua. Desconcierta a expertos. Milagro o fraude. El caso de Sebastián Córdoba. La vida de la familia Córdoba cambió radicalmente. La privacidad desapareció. Reporteros acampaban frente a su casa en Valencia. Universidades solicitaban acceso para estudiar a Sebastián. Parapsicólogos, teólogos, arqueólogos e historiadores querían entrevistarlo. La familia recibió ofertas de programas de televisión, propuestas de libros, solicitudes de consultoría paranormal. Rafael y Margarita tuvieron que contratar seguridad y cambiar su número de teléfono. Pero con la exposición pública también vinieron las investigaciones serias. El doctor Ernesto Vega, historiador especializado en el Coliseo de Roma,
y arqueólogo renombrado de la Universidad de Madrid, se involucró personalmente. Vega era escéptico de las afirmaciones sobrenaturales, pero intrigado por el nivel de precisión histórica. Realizó una serie de pruebas cuidadosamente diseñadas para verificar el conocimiento de Sebastián. Durante una sesión privada en la universidad, Vega mostró a Sebastián fotografías de artefactos romanos, algunas auténticas del período correcto, otras de periodos diferentes o falsificadas. Sebastián fue capaz de identificar correctamente las auténticas con una precisión del 92%. Cuando se le mostraron mapas antiguos del Coliseo con errores introducidos deliberadamente, Sebastián identificó y corrigió los errores sin dudarlo. Cuando se le presentaron fragmentos de latín antiguo con errores gramaticales deliberados, los identificó y explicó por qué eran incorrectos. Vega luego llevó a Sebastián a los subterráneos reales del Coliseo durante una expedición privada. Lo que sucedió fue documentado por videógrafos de la universidad. Al entrar en el Hypogeum, los subterráneos donde se mantenía a los gladiadores y animales, Sebastián comenzó a sollozar inmediatamente. Su comportamiento cambió. Caminaba como si estuviera en un lugar familiar, señalando áreas específicas. Aquí era donde dormíamos, aquí era donde nos alimentaban. Aquí era donde se detuvo. Su voz se rompió. Aquí es donde vieron a Titus después de que el león lo atacó. Describió la muerte de otro gladiador, un colega llamado Titus, con detalle emocional, que solo alguien que lo hubiera visto podría poseer. Luego sucedió algo que cambió completamente la naturaleza de la investigación. Sebastián fue conducido a una cámara específica del Hypogeum, una que según los registros arqueológicos había sido sellada durante casi 19 siglos. En la pared, grabado débilmente en la piedra, había lo que parecía ser una inscripción antigua. Sebastián se acercó y con su dedo trazó cuidadosamente las letras. Todos los presentes contenían la respiración. Lentamente, leyó. Lucius vive. Lucius. Dei testis. Lucius vive. Lucius. Testigo de Dios. El doctor Vega palideció. Según los archivos que había revisado esa misma mañana, Lucius Aurelius Tacitus era el nombre del gladiador cristiano mencionado en los fragmentos de Diocleciano del siglo XIII. La inscripción de la pared había sido identificada como de origen desconocido, su significado fragmentado y poco claro. Pero ahora, con Sebastián identificándola, el significado completo se hacía aparente. Era un grafiti dejado por alguien que conocía a Lucius, posiblemente otro gladiador cristiano, registrando que Lucius vivía como testigo de Dios. Las investigaciones se multiplicaron. Equipos de neuropsicólogos sometieron a Sebastián a pruebas para descartar engaño consciente o inconsciente. Las pruebas fueron exhaustivas. Resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis de memoria, pruebas de autenticidad. Los resultados fueron desconcertantes. No había evidencia de fraude. Los patrones cerebrales de Sebastián durante los episodios de regresión mostraban actividad neurológica que no correspondía a ficción consciente ni a alucinaciones inducidas. Era como si genuinamente estuviera recordando experiencias vividas. Un equipo de historiadores identificó 7 detalles específicos que Sebastián había mencionado que podían ser verificados históricamente. 1. El nombre exacto de su ludus, ludus samnitis. 2. La estructura precisa de las armas de los gladiadores samnitas. 3. El nombre del lanista, dueño de su escuela, confirmado en registros fragmentarios. 4. Detalles sobre la dieta específica de los gladiadores de esa época. 5. Referencias a eventos políticos específicos que ocurrieron durante el reinado de Diocleciano que solo alguien viviendo en ese momento conocería. 6. El nombre exacto de otro gladiador compañero, Titus, corroborado en inscripciones secundarias. 7. Detalles arquitectónicos del Coliseo que fueron confirmativamente correctos cuando se verificaron contra planos antiguos descubiertos recientemente. La reacción del público fue polarizada. Algunos lo veían como la prueba viviente de la reencarnación, una validación de la enseñanza cristiana primitiva sobre múltiples vidas. Otros lo consideraban fraude elaborado o posesión demoníaca. Las redes sociales se dividieron en facciones: los creyentes en la reencarnación, los escépticos científicos rigurosos y aquellos que creían en influencia sobrenatural maligna. La Iglesia Católica permanecía oficialmente en silencio, aunque internamente estaba dividida. La escuela de Sebastián se convirtió en punto de peregrinación. Cada día, decenas de personas se reunían fuera esperando un vistazo del niño reencarnado. Rafael y Margarita estaban agotados,
traumatizados por la invasión de privacidad. Sebastián, por su parte, mostraba signos de depresión y ansiedad. Decía que la vida moderna lo confundía, que extrañaba otras cosas, que sentía como si estuviera dividido entre dos mundos. Después de meses de investigación intensiva, trabajando en colaboración con archivos del Vaticano, universidades europeas y expertos en epigrafía romana antigua, la identidad del gladiador reencarnado en Sebastián fue finalmente confirmada: Lucius Aurelius Tacitus, un hombre común de 28 años que fue esclavo y posteriormente gladiador en la época de Diocleciano. Los detalles de su vida fueron revelados gradualmente. Lucius era hijo de una mujer libre de origen griego, Sofia, y un soldado romano de rango bajo, Marcus Aurelius, de quien heredó el nombre. Nació alrededor del año 258 d.C., en un suburbio pobre de Roma. Su infancia fue marcada por pobreza. Su padre murió cuando Lucius tenía 13 años, en combate en la frontera germánica. Su madre, para sobrevivir, tuvo que trabajar en los baños públicos. Lucius pasó su adolescencia en las calles de Roma, mendigando y robando ocasionalmente para comer. A los 22 años, Lucius fue arrestado por robo menor y, en lugar de encarcelamiento, fue vendido como esclavo. Fue comprado por el Ludus Samnitis, el mismo que Sebastián había mencionado con precisión. Su maestro de armas, Quintus Maximus, lo entrenó en la forma de lucha de los gladiadores samnitas, conocida por ser particularmente brutal. Durante 5 años, Lucius combatió en el Coliseo. Su historia como gladiador fue de relativa obscuridad. Ganó algunos combates, perdió otros, pero sobrevivió más de lo común. Los registros fragmentarios sugieren que participó en al menos 23 combates públicos. En algún momento de su vida como gladiador, Lucius se convirtió al cristianismo. Probablemente fue contactado por miembros cristianos de la comunidad subterránea de Roma, quizás a través de otro gladiador o por un guardia del Coliseo que era creyente. Su conversión fue genuina y profunda. Rechazó las prácticas paganas, se negó a sacrificar a los dioses romanos y comenzó a asistir secretamente a reuniones de oración cristianas en las catacumbas de San Calixto. Todo cambió cuando Diocleciano intensificó la persecución sistemática. Se emitió un edicto específico en el año 286 d.C., ordenando que los cristianos identificados fuesen ejecutados sin clemencia. Los gladiadores cristianos fueron enfrentados a una opción: renegar de su fe o morir. Lucius rehusó renegar. El día de su muerte, documentado en registros fragmentarios encontrados en archivos vaticanos y confirmados por la investigación moderna, fue el 19 de abril del año 289 d.C. Lucius fue colocado en la arena frente a una audiencia de miles. No fue un combate de gladiador contra gladiador ese día. Fue una ejecución pública disfrazada de entretenimiento. Según los testimonios fragmentarios de testigos cristianos que registraron el evento en textos apócrifos después, Lucius fue obligado a combatir contra 3 leones consecutivamente. Rehusó pedir perdón o renunciar a su fe. Murió desangrado en la arena, gritando oraciones cristianas mientras la multitud pagana lo abucheaba. Pero aquí es donde la historia de Sebastián se convierte en profundamente conmovedora. La revelación de la identidad no fue el final. Fue el reconocimiento de que una persona común, sin celebridad, sin importancia histórica, seguía existiendo de alguna forma más allá de la muerte. Lucius Aurelius Tacitus no fue un santo canonizado. No hay iglesias ni monumentos dedicados a él. Murió ignorado por la historia oficial. Fue un gladiador esclavo, un hombre de origen humilde, que eventualmente fue ejecutado por su fe. Y sin embargo, casi 19 siglos después, sus memorias volvieron. En el cuerpo de un niño español, las experiencias de Lucius persistían, intactas, reales, irrefutables. Sebastián pudo describir exactitudes que solo Lucius pudo conocer. Pudo leer inscripciones antiguas porque Lucius las había visto. Pudo recitar oraciones cristianas primitivas porque Lucius las había rezado en las catacumbas. El impacto de esta revelación fue profundo en la comunidad religiosa. Don Fernando Campos, el párroco cauteloso que había apoyado a Sebastián, organizó una conferencia especial en la catedral donde se presentaron los hallazgos. Argumentó que la historia de Lucius demostraba que el cristianismo primitivo reconocía múltiples vidas, que incluso el mismo Jesús había hablado de esto. Citó de nuevo la pregunta sobre el hombre nacido ciego. Si la reencarnación no fuese posible, ¿por qué el pecado de vidas anteriores sería relevante? La revelación de Lucius, argumentó don Fernando, era una validación de una verdad cristiana antigua.
perdida después de los concilios eclesiásticos que fueron suprimiendo esta doctrina. El obispo de Valencia, sin embargo, mantuvo su escepticismo. Emitió una declaración oficial sugiriendo que aunque la historia de Sebastián era extraordinaria, no podía ser considerada prueba de reencarnación desde una perspectiva teológica católica ortodoxa. La Iglesia, explicó, reconocía que los misterios de Dios eran profundos, pero que el mecanismo de la reencarnación no era doctrina oficial. Sin embargo, incluso el obispo admitió en privado que la precisión de los detalles históricos era problemática para explicar a través de medios ordinarios. La satisfacción final en conocer la identidad de Lucius era amarga pero profunda. Sebastián finalmente comprendía por qué se sentía dividido entre dos mundos. No era esquizofrenia, no era confabulación, eran dos vidas, dos realidades, coexistiendo en una conciencia. Margarita, su madre historiadora, documentó meticulosamente cada hallazgo, y los resultados fueron publicados en una prestigiosa revista de arqueología. El artículo, titulado Lucius Aurelius Tacitus, identidad confirmada de un mártir cristiano obscuro del siglo III d.C., se convirtió en referencia obligatoria en estudios de reencarnación y cristianismo primitivo. Pero la satisfacción de saber quién era Lucius dejó sin respuesta una pregunta aún más profunda. ¿Por qué Lucius volvió? ¿Cuál era el propósito divino de esta manifestación? ¿Hay un plan cósmico que permite que almas particulares regresen para testificar de verdades olvidadas? Sebastián, ahora más maduro con esta revelación, se encuentra en un viaje espiritual diferente. Ya no es el niño reencarnado. Es Sebastián que contiene la memoria de Lucius, viviendo una pregunta que nadie puede responder completamente. Los historiadores continúan investigando. Los teólogos continúan debatiendo, los neurocientíficos continúan desconcertados. Pero una cosa es cierta, una persona común, un esclavo sin importancia del siglo XIII, cuya muerte fue olvidada por 19 siglos, ha sido conocida. Su nombre es Lucius Aurelius Tacitus. Fue gladiador. Fue cristiano. Fue mártir. Y su memoria, imposiblemente, vive en un niño español del siglo XXI. La pregunta que queda, la que persigue a Sebastián cada noche, es esta. ¿Es suficiente vivir una vida común, ser olvidado por la historia, y luego regresar como testimonio? ¿Hay satisfacción en ser recordado como anónimo, como alguien que nadie histórico importante reconoció? Y más profundamente aún, ¿por qué un Dios permitiría que el alma de una persona común regrese si su propósito principal es que todos alcancemos la resurrección en su reino?